Soy detective, mi nombre es Odie Lucian Farlane. Trabajo como investigador independiente para aquellos que tengan el dinero suficiente para pagar mis servicios. Confía en mí cuando digo que siempre hay gente dispuesta a pagar por localizar parientes perdidos o niños desaparecidos. Hace aproximadamente un mes, sin embargo, se me acercó un hombre que no me buscaba por cualquiera de las razones antes mencionadas, sino para cazar a la persona que le había arrebatado a su esposa. Los acontecimientos siguientes son, probablemente, el fracaso más grande en mi carrera hasta la fecha y que, por pura idiotez, he decidido volver a contar aquí por razones personales. Tal vez algún día voy a ser capaz de mostrarle esto a mi esposa y, finalmente, explicarle por qué es que empecé a cerrar las puertas y ventanas de manera ritual cada noche antes de acostarme. Dejando esta introducción aparte, estaba preparándome para salir de mi oficina para el almuerzo, cuando un hombre se me acercó. Me cercó, quiero decir que se abrió paso en mi oficina y exigió verme antes de irme. Al ver el gran fajo de billetes que sacó del bolsillo, decidí rápidamente que sea lo que sea que quería, definitivamente valía la pena. Volví a colgar mi desteñida gabardina marrón en el estante, en la esquina de la habitación detrás de mi escritorio y me senté en mi silla, haciendo un gesto para que él hiciera lo mismo, dejándonos a los dos posicionados uno frente al otro. Los rasgos del hombre reflejaban la tensión de, posiblemente, haber llegado justo a tiempo antes de que me vaya, y ahora parecía un muñeco de felpa recostado en el asiento barato de mi oficina. Recuerdo haberlo visto por encima más de una vez. Nada me hacía suponer de dónde había sacado todo ese dinero en ese momento. Sus ropas estaban arrugadas, como si hubiera tenido algún tipo de actividad física. El sudor alrededor de sus axilas parecía todavía estarse secando. El tipo necesitaba un afeitado, círculos oscuros colgaban bajo sus hinchados ojos, uno más amplio que el otro y parecían ennegrecerse. ¿Noche difícil? Le sonreí. ¿Se podría decir que algo más que eso?, murmuró. Me dio un breve recuento de los acontecimientos de su noche. La bebida, la discusión, la pelea en el bar. Su resumen explicaba un poco de por qué estaba tan desaliñado, pero no obtuve una respuesta en cuanto a por qué no había estado durmiendo o por qué estaba allí. Su nombre, Scott Lawson, un contador de impuestos que, investigando en línea, había decidido que era el mejor candidato para lo que necesitaba. Parecía tener problemas al hablar, que encuentres a alguien por mí. Estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Asentí con la cabeza en una falsa simpatía y le pedí que continuara. La explicación que me dio, es tal cual sigue. Unos años atrás había conocido a una chica llamada Lindsay Boss y con el tiempo, se había profundamente enamorado de ella. Se casaron un año más tarde y habían estado viviendo felices por siempre hasta su muerte prematura, aproximadamente unas pocas semanas antes de nuestra reunión. Los policías determinaron que fue un homicidio y el marido, ahora viudo, estaba seguro de que no estaban haciendo todo lo posible para resolver el caso, que es donde entro yo a tallar y salvar el día. La paga era buena, así que le hago una oferta y de inmediato hago una llamada al departamento de policía del condado, en un rápido intento de poner mis manos en los archivos implicados en este caso. La obtención de lo que necesitaba resultó más fácil de lo que esperaba. Al parecer, la fuerza policial estaba ocupada con un gran cargamento de droga y estaba más que dispuesta a tener ojos que trabajaran para ella y que pudieran ahorrarle algo de mano de obra. El archivo llegó unos días más tarde, después de pasar por las vías adecuadas, y pronto tuve en mis manos copias de los documentos y fotografías de la escena del crimen. Las imágenes las guardé para el último. Primero decidí leer la causa de muerte del forense. Fue simplemente declarado como hemorragia debido a traumatismo infligido por la fuerza del fémur de un anciano, encontrado también en la escena del crimen. El resto del archivo estaba lleno de información básica sobre la chica, como su nombre, edad, peso, tipo de sangre, y otras cosas tan triviales que no llamaban mi atención. Pasé de las hojas y seguí adelante con las imágenes, mientras reventaba un pedazo de goma de mascar en mi boca de aburrimiento. Esta sería mi primer vistazo real al caso, luego del testimonio afligido del marido. Las fotos de la autopsia eran normales, pero las fotos tomadas en la escena del crimen fueron lo que llamó mi atención. La joven y bella Lindsay Lawson fue doblada alrededor de una rueda de madera de cierta clase, con las manos y piernas atadas juntas en un lado y su cuerpo totalmente desnudo en el otro.
La parte posterior de su abdomen y muslos estaban llenas de moretones profundos, que mostraban cómo la sangre se había reunido en su interior debido a la gravedad de las contusiones. El fémur había sido abandonado junto a su cuerpo como un regalo de su asesino. Lo que expresamente encontré interesante sobre estas fotos era la rueda a la cual ella fue atada. La rueda de madera se veía hecha a mano y parecía como si el fabricante se hubiera quedado sin herramientas para trabajar. Pedazos de astillas aquí y allá, con las clavijas rotas, descuadrada en varios lugares, a lo largo de la rueda sobresalían 3 puntas y en ambos lados. Nunca había visto una construcción así antes. Era una verdadera locura. Decidí probar Google, el contestador de todas mis preguntas más importantes. Lo que encontré fue inquietante, más inquietante que los forenses hayan descubierto que el fémur utilizado para asesinar a Lindsay perteneció a su bisabuelo. No había existido tal cosa, ni siquiera en la Edad Media. Lo más parecido que hallé fue la rueda de Catalina. La diferencia es que una rueda de Catalina tenía palas o picos a lo largo del borde exterior, al igual que la mitad de la rueda encontrada en la escena del crimen. Eran utilizadas comúnmente para la tortura siglos atrás, y la idea de algún bastardo enfermo jugando con fantasías de mazmorras y dragones en personas inocentes, me pusieron un poco nervioso. Esto no era el tipo de caso habitual, y con solo mirar las fotos de la autopsia ya había sido suficiente para aligerar un poco mis entrañas. Estaba confundido, una mujer golpeada hasta la muerte con el hueso de su antecesor y con un toque de tortura medieval. Dejé escapar un tembloroso suspiro antes de tener una revelación. Un golpe en mi memoria trajo a mi cabeza algo que no había tomado la relevancia hasta este momento. Recordé haber leído en los periódicos, unas semanas antes de la muerte de Lindsay, sobre un cadáver encontrado sobre una rueda. Sin embargo, al leer el artículo una vez más, descubrí que el asesino había encadenado al individuo a una pared, y lo había golpeado con un tubo de metal, al contrario de lo que había supuesto. Eché un vistazo en Google y me puse a comparar ambos asesinatos en el buscador. Me sorprendió lo que descubrí. El asesinato en mi ciudad no era el primero en la página de resultados. Me desplacé y encontré 2 noticias de muerte similar. Cada muerte implicaba a una maldita rueda, aunque cabe resaltar que todos habían muerto de diferentes maneras. Parecía demasiado bueno para ser verdad en ese momento. Nadie más había hecho este tipo de conexión, pero entonces, descubrí el porqué. Las noticias habían sido bien documentadas en cada ciudad, de eso estaba seguro, pero al investigar sobre publicaciones del mismo me topé con que muchas teorías sobre el tema. Había un montón de conspiraciones a flote alrededor de la WoW. Fruncí el ceño, conspiraciones basada en la evidencia, y probablemente cierta en este caso, pero al final seguían siendo conspiraciones y eran poco probables que atraigan la atención de la policía. Por desgracia, para las familias involucradas, la única respuesta que llegaba era que tuvieran paciencia. Cada uno de los asesinatos ocurrió en un lugar donde las fuerzas de policía estaban siendo arrastradas en tantas direcciones como un paseador de perros en un día de la semana. Sobre todo drogas, en otros lugares robos y otras cosas, que eran inevitablemente el centro de atención. Dadas las circunstancias, simplemente no habían sido capaces de darle a los casos la atención que necesitaban. En ese momento decidí llamar a la policía y solicitar todos los archivos e informes de homicidios similares que hubiese. Recibí la mayor parte de esos documentos y una vez en mis manos, corrí la voz a un grupo de colegas para terminar con la caza. Al principio, supuse que el asesino escogió estos lugares en base a estas tasas de criminalidad, como un intento de ayudar a cubrir sus pistas. Estaba equivocado, muy equivocado. En el transcurso de las próximas 2 semanas, leí y releí los expedientes de los casos, junté los pedazos entre este y los otros homicidios. En poco tiempo, estaba seguro de que se trataba de un asesino en serie y presenté mis conclusiones a las oficinas de la policía. Los detectives estudiaron mi trabajo, y dentro de unos días, la mayoría de ellos ya estaba metida en el asunto. Las pruebas de ADN encontradas en algunas de las escenas del crimen eran los asuntos a priori y pronto todos confirmaron de que se trataba de un asesino serial. Al final resultó que, encontramos su ADN ser un partido de vuelta de una muestra dada voluntariamente cuando un vecino suyo estaba acusando a la chica por la desaparición de su pastor alemán. Ahora sabemos que estaban en lo cierto, ya que los dueños de la propiedad nos dio permiso para excavar hasta que el patio trasero donde se encontraron varios cadáveres de animales de diferentes tamaños y las tasas de descomposición.
Rachel Margaret Downs se graduó de la escuela una semana antes de su desaparición de su exigua casa. Durante el tiempo que vivió con sus padres, que al parecer les causó una cierta paranoia extrema en la parte superior de engaño obvio para que sus padres creen que tenía algún tipo de poderes superiores. Se me permitió sentarse detrás del espejo de 2 vías como oficial interrogó a la señora Downs. Ella le dijo a una historia de fantasmas inmensa sobre una mujer que podría ver a los muertos de suicidarse y que posee su hija. Sentí una oleada de angustia. Obviamente, esta señora estaba loca y que corrió en la familia, lo que significa que alegar demencia estaba en nuestro futuro cercano, cuando cogimos la chica. Me dolía saber que ella había bajar en una sentencia más leve, debido a ello, pero la justicia era la justicia y que había tomado un interés personal en este caso. Mi esposa, por el contrario, había tomado quejándose de mi hábito de la lectura de los archivos de casos en la cena. Estaba empezando a irritar a ella a los niveles de nuevo, pero ella no entendía cómo invertido yo era. Cómo invertido todavía lo soy. Debido a mi trabajo que estábamos saltos y saltos más cerca de la captura de este hijo de puta que iba a matar a Dios sabe cuántos más gente cuando ella aún estaba por ahí. Mis pensamientos estaban constantemente dando vueltas alrededor del caso, tratando de buscar en cada rincón por algún detalle clave que me había perdido. Estaciones de noticias comenzaron a transmitir la historia y la gente se pusieron en estado de alerta. Buscar equipo tras equipo de búsqueda recorrió las zonas donde se reporta que la habían visto. Cada vez que regresaron con las manos vacías, O'Tener acaba de encontrar un camping de ella. Me llamaron para trabajar con algunos investigadores de la estación donde llegué archivo de Lindsay cuando se me presentó una conexión que no había visto venir, aunque estaba justo enfrente de mi cara. Cada víctima del asesino rueda corriente, o lo que la noticia había tomado para nombrar a ella, había sido la descendencia directa de las personas que vivían en una pequeña ciudad llamada Outsdale unos 20 millas de Spearfish, Dakota del Sur, en 1920. Lo que acaba de suceder tan será el año de la bisabuela de Rachel se había suicidado. Cuando fui a casa esa noche, mi mente contó el cuento de la señora Downs había dicho. Al parecer, según su madre, la mujer había sido capaz de conversar con los muertos y acusó al alcalde de asesinar a una mujer. Unos días más tarde, fue asaltado por un grupo de hombres que habían arrebatado a los ojos y nunca fueron capturados. La mujer se convirtió en cama montada con la depresión y la falta de voluntad para adaptarse que causan su marido a odiarla. En un intento de aclarar la situación, que tenía 2 ojos de cristal hechas para que coincida con sus originales y los forzó en sus cuencas vacías cuando ella les negó. Unos días más tarde, se suicidó cortándoselas su propia garganta y su hija fue el primero en encontrar su cuerpo. Al parecer, la familia logró recoger el cuchillo y los ojos de la manera en departamento de policía de vuelta cuando, enterrado uno con el marido, y se mantiene tanto el cuchillo y el otro ojo en una caja en el ático antes de que se despertaron con los gritos de Rachel. Se habían aventurado en esa misma área de almacenamiento para encontrar a su hija había tomado a los 2, arrancado de su ojo derecho, y ponga el ojo de cristal de su bisabuela en su lugar. La imagen se hace más clara con cada paso que dimos, y en lo que a mí respecta poca falta Alicia en el País de las Maravillas se va a desaparecer por mucho, mucho tiempo. Unos días más tarde, me invitaron a venir a la escena del crimen descubierto recientemente dejado por esa misma poca falta. La escena del crimen se encontraba en medio de algún bosque no muy lejos de la ciudad donde había vivido su bisabuela. En el camino, fui informado de cómo todas las tumbas alrededor de esa zona habían sido recientemente excavado y profanado, aparte de aquella de la que se había tomado el fémur que mató a Lindsay Lawson. Resultó que el hombre había sido el alcalde de la ciudad, que la anciana había fallecido acusado de asesinato. Llegados a este punto, me había ajustado a mirar las fotografías de los cadáveres que me había sin resolver cuando el caso se inició por primera vez. Estaba de ninguna manera listo para el horror que me esperaba en el bosque. Más allá de la cinta de la policía, los cuerpos arrastrando los pies, y flashes de cámaras, no pusieron un río. Era poco profundas, sobre las rodillas, pero que al parecer todo nuestro traviesa Rachel habían necesitado para hacer su obra. Llegué con los investigadores médicos, y fue uno de los primeros en conocer la supuesta causa de la muerte para el adolescente desafortunado que habían encontrado. Se habían arrastrado el cuerpo fuera del río en el momento en que entramos, y tuve que parar y recuperar el aliento, así que no desamparó a posibles pruebas con mi propia bilis estómago.
Lo que pasa con los cadáveres que quedan en el agua es que se hinchan, y cuando se hinchan, todo va cuesta abajo. El hedor era tan abrumadora que se suministró con una pequeña toalla para cubrir mi cara y me permite estar más cerca de los restos. Lo que quedaba casi no parecía una persona para mí. Cada pulgada estaba hinchado y pálido, cosas aquí y allá oscurecida por la sangre todavía que ya no corría por sus venas. Al igual que algunas otras víctimas, este estaba completamente vestido, que me salvó de un buen número de pesadillas. A medida que el equipo médico se reunieron alrededor, miré por encima del hombro de uno de ellos en un intento de conseguir una mirada en la cara de la chica. Sin embargo, estaba cubierto por una gruesa remojo saco, arpillera húmeda que parecía estar atado fuertemente alrededor del cuello hinchado de agua del cuerpo. Los médicos de campo cuidadosamente cortadas en la bolsa, no queriendo romper la piel por debajo, ya que iba a estallar si se corta. Cuando lo sacaron, fuimos recibidos por dos abultamiento, de amplia difusión ojos. Tuve que retroceder en ese punto. Todo era un poco demasiado real para mí. Obviamente, la causa de la muerte terminó siendo el ahogamiento. Al parecer, Rachel había cubierto su cabeza y puso aguas abajo hasta que murió y luego la dejó allí. Todavía suena como una manera terrible para ir a mí. Me alejé de la escena del crimen y en la sección más profunda del bosque. No sé hasta dónde caminaba, pero recuerdo que las sombras se alargaron a mi alrededor como el sonido de la gente se desvaneció. Siento la necesidad de reiterar en este punto que nunca he sido uno de lo sobrenatural. Nunca he creído en fantasmas o duendes o incluso el hada de los dientes, pero honestamente puedo decir que lo que sucedió después cambió de opinión. Sea o no subverdadero o poco a poco me estoy volviendo loco sigue siendo un tema de debate. Mientras caminaba, un par de botas negras registradas en mi visión periférica, a continuación, pantalones oscuros, a continuación, una chaqueta de cuero negro, y, finalmente, la cara de otro que Rachel Downs. Me entró el pánico cuando ella me sonrió, no inocentemente y sin embargo no malévolamente al mismo tiempo. No estaba desarmada, ni mucho menos con mi M1911 aún escondido de forma segura en la cadera, pero tampoco era un infiltrado o experto en detener a los criminales. Mi respiración se detuvo en la garganta como mi mano a la pistola, calcular cuánto tiempo le tomaría a los otros para llegar a mí. Dio un paso hacia adelante y se detuvo cuando me llamó mi arma, apuntando el cañón ligeramente agitación a ella, deja de donde se encuentre. Ella levantó las manos, con las palmas abiertas, pero la sonrisa no dejó su cara. Ella me preguntó si yo era el que había ponerlo todo junto y solo se detuvo cuando no respondí. Mi trabajo se ha completado todos modos, todos y cada uno de esos criminales se ha ido. Pagaron sus acciones a través de la sangre al igual que la bisabuela Victoria quería, mi mirada de incredulidad la impulsó a continuar. Estoy seguro de que mi madre le dijo todo. Acerca de la ciudad, el asesinato, Victoria, como ella me crió como su títere. Pero ella no tenía la intención de que yo jamás talk back, no creía que yo era inteligente lo suficiente como para darse cuenta de que si corto mis sentidos físicos, llegó a su ojo derecho y se retira la prótesis, mis habilidades psíquicas crecerían lo suficientemente fuerte como para bloquear a salir. La persona frente a mí realmente creía lo que decían, eso era evidente, y yo estaba demasiado atrapados en la observaba cada movimiento de hostilidad hacia molesta pidiéndole que se detuviera. En mi opinión el más distraído que era la mejor. Ella puso sus manos en los bolsillos de brazos cruzados. Bueno, tengo cosas que hacer y prefiero morir antes que sentarse en la cárcel sin una para la empresa, pero el fallecido por el resto de mi vida natural, su expresión se oscureció mientras se sacó algo de su bolsillo así que adelante detective, dispara. Yo temblaba de pies a cabeza como yo apagué la seguridad. No era su de los cuales yo estaba realmente asustado, sin embargo, pero quién, o qué, estaba de pie detrás de ella. Al principio, se había registrado como una masa de oscuridad, formando mientras hablaba, pero cuanto más centrado en la masa, cuanto más se tomó forma. El color cambió de negro a un color crema pálido, ya que comenzó a flotar por encima de ella. Las manos y el cuello estaban empapados en líquido marrón que todavía goteaba de una gran herida en la garganta, pero a pesar de esto, ella se movía. Cuencas de los ojos vacías entrenados en mí, la carne en el interior de un desastre ligeramente rosado. Ella abrió la boca lentamente, carne rasga a través de puntos de sutura para revelar una caverna oscura en su interior, antes de que me diera cuenta que había descargado mi clip en la masa. Una de las balas rozó el brazo derecho de Rachel, pero no fue suficiente para herir fatalmente ella.
En estado de shock miré a mi pistola para ver por qué se había detenido y antes de que yo sabía que estaba respaldado en un árbol con un cuchillo de su aparto de mi hombro izquierdo. No acabo de recordar lo que sucedió después de eso. Mi cabeza solo se detuvo. Mis propios mecanismos de defensa me llevó a Cabo Negro, y cuando me desperté, estaba siendo cargado en una ambulancia y se lanzaron al hospital más cercano. Mis colegas asumieron que simplemente me encontré cara a cara con ella y fue superada, pero algo más grande que está pasando aquí. Algo que no puedo explicar a la policía porque van a pensar que estoy loco. Pronto me sacó después de eso. Le di a Scott su dinero de vuelta, fui a casa con mi esposa. Iba a llegar lo más lejos de lo que ocurrió como pude. Olvidar lo que vi, sabiendo que nadie jamás me creen. Excepto que no hay en ejecución por lo que vi esa noche. He estado religiosamente encerrando todas las puertas y ventanas antes de acostarse durante semanas, pero cuando me desperté esta mañana me encontré con una hoja de papel sobre la mesa de noche, la pistola tomada desde el cajón utilizado como pisapapeles para llamar mi atención. Es muy sencillo, una carta significaba para mí: a dormir como un tronco, o huye. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete si así lo deseas, nos vemos en el próximo video.